Hola Belén, hola, ¿cómo Buenas están todos? tardes, ¿cómo ¿Cómo andan? estás? Bien, ¿cómo están? Bien, muy ¿Se bien, escucha bien? esperando este vivo, sí, se escucha perfecto. Ya hay varias personas conectadas esperando a esta charla que estuvimos anunciando durante esta semana y que también tiene el propósito de que este mes vamos a tener una agenda en relación a las publicaciones con relación a la gestión de residuos sólidos acá en Argentina, ¿no? Para quienes no saben, la gestión de residuos sólidos se encuentra en responsabilidad de los municipios, ¿no? Esos 2.500 municipios que hay actualmente en la Argentina, y ponernos un poquito en la situación actual de qué es de qué se trata esto de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Estos residuos que sacamos todos los días de nuestras casas no desaparecen mágicamente, sino que van a parar o a rellenos sanitarios o a basureros a cielo abierto. ¿Esto qué significa? Focos de contaminación, espacios donde las personas que viven cerca de esos lugares tienen problemas de salud, problemas respiratorios, problemas de la piel, digo. Siempre que hablamos de ambiente, tratamos de ponerlo en contexto de nuestra realidad. Siempre lo decimos, que intentamos mejorar la calidad de vida de las personas que nos rodean. Y que la lucha ambiental empieza a tener esta relevancia en nuestro cotidiano. No pensar que es tratar de salvar el mundo y hacer algún hecho heroico de ir a un barco pesquero, sino que se trata de todos los días colaborar con nuestras actividades, con nuestras acciones y reconocer qué situaciones tenemos a solucionar, porque tenemos opciones, hay alternativas, tenemos maneras de visibilizar esas alternativas nuevas. Y bueno, hoy Francisco nos va a compartir un poco de la experiencia que tiene Rocambida, como recién lo decía, hace más de 10 años que trabaja en relación a lo que es sustentabilidad, a, a todo esto que ya venimos contando. Y bueno, bienvenido Francisco. Buenísimo. Y sí, Belén, vamos a tratar de contarlo poniendo en contexto a todos. Rocambía es una asociación civil que tiene 20 años de existencia o más, un poquito más, pero y es trabajando intensamente en el área de medio ambiente, con muchas divisiones internas en el sentido de áreas de trabajo, las campañas, la concientización, las charlas como esta, pero sobre todo en este tiempo más que nunca reforzando la campaña nacional que venimos haciendo en cuanto a los residuos, que venimos haciéndola conjuntamente con muchas organizaciones, No Matarás y muchas más, con una idea de decir, bueno, vamos a tratar de tomar todas las áreas a nuestra disposición, poner al alcance de la gente toda la información necesaria para que todos entendamos que no hay favores acá y como bien vos decías recién, y más ahora que Internet se ha transformado en algo tan plural que uno lo puede estar viendo del otro lado del mundo, decir que mi mundo es el donde piso sería algo muy loco, pero entendemos que sí, cada uno podemos accionar de manera directa en el lugar donde estamos. Que en definitiva uno dice, sí, claro, va a beneficiar a otros, sin duda, sin ninguna duda. Pero cuando uno entiende el ambiente, por lo menos lo que tratamos desde Rocambida y lo que hablamos con No Matarás constantemente y todos los que trabajamos en esto, es decir, el ambiente es lo que andamos cada día. Y lo importante de cada uno de nosotros es decir, bueno, ¿qué acciones yo hago diariamente, o malos o buenos? Es una balanza para que todo mejore o para que todo empeore. Y decidir por las buenas nos damos cuenta que no solo nos beneficia, sino que trae alegría, que involucra, que motiva, que despierta un montón de cosas positivas de las cuales todos podemos ser parte. Y nos aleja de las negativas que algunas mencionabas vos recién, Belén. Así es, y es interesante poder escuchar a gente que viene trabajando hace muchos años, que viene planteando estas alternativas, ¿no? Hoy leía que estas alternativas siempre estuvieron. La cuestión es que no son mercantilizables, que no son todo lo pomposa que suelen ser las alternativas que se conocen, ¿no? Entonces está buenísimo darle este espacio, está buenísimo poder compartir estas experiencias y ponernos en contexto, ¿no? Que actualmente siempre lo decimos, que esta pandemia, que este aislamiento físico nos permite
repensar un montón de estructuras que tenemos dadas, un montón de estructuras o de costumbres que no teníamos tiempos de detenernos y pensar, y que hoy, bueno, también Internet nos facilita estos encuentros con otras asociaciones y otras comunidades que ya están realizando un trabajo territorial muy fuerte. Como recién decía, ¿no? Este sistema que actualmente tenemos, ya conocemos los resultados en los barrios. Junto con No Matarás estamos acompañando a los vecinos y a las vecinas del barrio 9 de Julio, que está ubicado en Villa Caraza, y ellas nos comentan, ¿no?, lo que significa vivir al lado de un basural, lo que significa que a causa de la falta de una gestión correcta de los residuos se tapen sus canaletas, se inunde el barrio. Entonces, es interesante poder leer la problemática ambiental en lo cotidiano, no pensar que es algo ajeno, como siempre lo planteamos, ¿no? Y que esa también es la intención de cada uno de estos vivos, de poder compartirles y transmitirles un poco la carga, de ver que es sencillo, ver que es fácil unirse y que está al alcance de la mano. Como te decía recién, esta situación que están viviendo los vecinos y las vecinas del barrio 9 de Julio nos permite darnos cuenta que lo ambiental está en lo cotidiano, como lo decía recién, y que tenemos la posibilidad de darle soluciones. Siempre que tenemos oportunidad, decimos que esta pandemia maximiza las situaciones de desigualdad que ya existían. Y uno de los casos de desigualdad muy fuerte, uno de los casos de protección muy fuerte que hay, es en relación a las y los recuperadores urbanos. Sin duda. Yo creo, Belén, que si uno empieza y toma el contexto general, cuando uno habla, bueno, generar residuos, eso todos lo sabemos, no importa que encuentres, y decir, bueno, con eso hay que hacer algo. De eso se deben encargar los gobiernos para que eso se pueda llevar adelante. Bien, si me dicen quiénes están, a ver, Fran, yo no sé si es un problema mío o es un problema de internet tuyo. Sí, se está cortando un poco. Yo no sé si es tu internet o soy yo. Si alguien ahí en los comentarios nos pueden decir si nos escuchan bien, para que no se pierda nada de lo que nos tiene para compartir Francisco. Les agradecemos si nos dicen si están escuchando bien el vivo. Son las nuevas conflictivas. Se escucha entrecortado, dice alguno. Sí, sí. Bien, bien. Bueno, aparentemente se escucha entrecortado, me dicen. No sé si tenés, es el mío, perfecto. Volvemos a retomar ese pedacito. Bueno, continuemos. Volvemos a retomar ese pedacito, sí, para imprimir el concepto. Todas nuestras actividades generan residuos, eso lo sabemos todos. Ahora, la responsabilidad de la recolección de esos residuos es estatal, municipal, depende de donde nosotros vivamos. Uno como comunidad lo sabe, y muchas veces se escucha políticos, ¿se cortó, Belén? Ahora estamos, pero es internet que tiene unos días raros. Bien, ahora sí, te escucho perfecto. Me dicen acá que podemos desactivar los comentarios, que creo que va a ser lo mejor para que evite el tránsito de datos. Bien, continuemos. Entonces, decíamos, los desechos generados por la actividad humana, son indiscutibles. Ahora, los gobiernos, los municipios, hay responsabilidad en ellos, legal, de todo. Vamos a hacer nosotros en nuestros hogares con eso. Ese es el parámetro que tenemos que entender bien. Para entender también la importancia nuestra, no obligación, pero sí importancia, la importancia nuestra de la participación en esto, que debe ir vinculada a una buena organización del municipio, del lugar donde yo vivo, para que eso llegue a un fin correcto. Esa es la clave, pero como ciudadano también debemos entender que cuando nos dicen, no, los residuos
responsabilidad del ciudadano, no. Los que desechamos de nuestro hogar y en la forma en que lo desechamos, pero no son responsabilidad nuestra a dónde van destinados. Entonces ahí es como que el ciudadano entiende el contexto y dice, bueno, entonces me paro en esto, también asumo mi responsabilidad de cómo voy a desechar en cuanto a la separación, a todo ese procedimiento, pero entiendo que el municipio, como me dicen una colaboradora de Rocambida que vi que se conectó recién y que me decía, con todo el esfuerzo del mundo, saco mi separación en mi municipio, pasa el camión, lo mete todo junto y se va. Y hay una sensación ahí desde protección, de impotencia ante las buenas acciones. De todos modos, eso no debe parar, porque también tenemos, como vos decías, los recicladores urbanos que van a pasar y van a tomarla. Pero sin ninguna duda es la responsabilidad de los municipios y nuestra acción correcta no debe detenerse nunca, porque eso va a ser esa constante acción y esa batalla, esa lucha, esa determinación de la ciudadanía en que las cosas cambien, más va a ser la oposición para que los municipios tomen las decisiones que deban tomar. Si nosotros no velamos por eso, no actuamos, las cosas no van a cambiar, esa es la clave. Esa es la base de todo. Después ahí empieza a surgir todo. En los más de 135 municipios solo en la provincia de Buenos Aires, de los cuales el 60% tiene basural a cielo abierto. Para dar un dato tremendamente, tremendamente duro. Y bueno, y lo que podíamos hablar de eso es interminable. Por ejemplo, damos un dato del plástico tan debatido en este momento, y botellas de PET, las envases de gaseosa, de agua, esos que tenemos, Argentina consume más o menos unas 200.000 toneladas anuales de plástico, de las cuales solo el 30% se recicla. Entonces, claro, hay una interacción entre la disposición en los domicilios, en los comercios, los que tienen esa relación de pequeña escala de sacar sus residuos, y de los municipios, de los que hacen la gestión de esos residuos, de cómo los van a tratar y qué se va a hacer adelante, directa. Pero la responsabilidad después de salir de nuestros hogares es directamente del municipio, y también en nuestros hogares es de los municipios, porque ellos son los gestores y promotores de que toda esa cultura, de que todos esos hábitos sanos, de que toda esa tarea se pueda llevar adelante, de facilitar, de informar, de trabajar en los diferentes lugares. Entonces, como primera instancia debemos entender ese contexto y después podemos ir hablando los diferentes caminos, como el punto 2 que vos me decías en cuanto a las enfermedades y todo lo que genera. Podríamos hablar días de eso. Sí, 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 y que lo tenemos muy presente, ¿no? Acompañamos a muchos vecinos y vecinas que se encuentran a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo, que hoy leía un informe del SEAMSE junto con ACUMAR, que decía que entre los municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo y la ciudad autónoma de Buenos Aires se producen 10.000 toneladas por día de residuos. Es un montón, y que al estar a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo, también genera de que muchos de esos desperdicios vayan al riachuelo y que lo conozcamos tal cual lo conocemos ahora, lleno de basura, con un olor insoportable, sin contar las empresas que vierten sus químicos y sus desechos al río, ¿no? Porque la otra vez escuchaba a alguien que decía, ¿de qué sirve que yo separe la basura en mi casa si la empresa que está a 5 cuadras sigue vertiendo sus desperdicios, ¿no? Siempre lo planteamos de esta manera, cada uno desde su hogar realizando las actividades que pueda, ¿no? Pero también reclamando al municipio, reclamando a la provincia, reclamando al Estado Nacional para que nos asegure ese ambiente sano y apto para el desarrollo humano, ¿no? Que desde que se reconoció eso en la Constitución, un montón de otras medidas fueron tomándose, y en relación a los residuos, la gestión de residuos sólidos, hay varios municipios de Buenos Aires y de la Argentina que tienen una gestión muy interesante. No sé, la otra vez charlábamos con Francisco del municipio de Pergamino, por ejemplo, que es un ejemplo en relación a la gestión, pero yo acá que estoy en Lanús, digo, veo la diferencia y que también es una decisión política.
realizar esto, ¿no? Y proteger a cada uno de los vecinos y las vecinas. Y estos conflictos que los vemos también encarecen al Estado. Digo, todas esas personas que tienen problemas de salud, después van a los centros de atención, van a las salitas, van a los hospitales, digo, no es solamente, como lo planteamos de la misma manera, ¿no? Que cuando estamos hablando de derechos ambientales y de lucha ambiental, estamos hablando de la protección de una serie de derechos humanos tan importantes como ellos, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el acceso al agua. Digo, empezar a entender que cuando estamos velando y bregando por los derechos ambientales, también estamos protegiendo nuestra calidad de vida. No se trata simplemente de un ideal o una utopía o un imaginario, sino que es mejorar la calidad del día a día y que esta gestión correcta mejoraría la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de todos los municipios. Y mira, Belén, para dar un ejemplo, para que nosotros entendamos que nuestras acciones son directas y no... las grandes organizaciones mundiales de medio ambiente nos han metido en la cabeza las generaciones que vienen, y es un speech que no se termina nunca, porque no son las generaciones que vienen, son las que estamos viviendo nosotros constantemente con problemas. Uno de los colaboradores de Rock en Vida, que vive en Berazategui, es víctima, cuando viene a Capital se lleva agua en bidones, porque su economía no le permite comprarse agua. Entonces yo dice, cuando vengo me llevo para consumo agua de Capital. Él vive en un sector de Berazategui donde el agua de la red no es potable, donde está comprobado que no lo es. Entonces uno dice, ¿eso de qué fue consecuencia? De todo lo que sucedió durante años en la ciudad de Buenos Aires enviando sus desechos a la zona sur, hasta que eso se fue luego trabajando y mejorando. ¿Y eso qué es? ¿Cuánto hay de acá ya? 30 kilómetros. Entre los unos nos dañamos a los otros, y es una realidad actual, y eso está ahí enterrado y todavía sigue perjudicándonos a todos. Entonces no existe las generaciones que vienen. De manera inmediata todas nuestras acciones dañan y también benefician. Ahí es nosotros cuando tenemos que decir, vamos a decir, por ejemplo, vamos a dar algunos datos que pueden ser interesantes para entender. Cuando uno dice, ¿nos afectan a las personas? No, afectan todo el ecosistema y todas las formas de vida existentes, micro y macro. Uno dice, afecta desde un pez hasta lo más pequeño, todo el ecosistema, dañan absolutamente todo, y por supuesto nosotros que convivimos e interactuamos ahí adentro, somos afectados a través del agua, a través del aire, todo lo que interactúa con nosotros es afectado. Por ejemplo, infecciones, enfermedades en la piel, infecciones, enfermedades en la piel, desigualdad, injusticia. El 19% de las enfermedades que existen son adjudicadas a temas ambientales, el 19%. Y uno dice, no, las generaciones que vienen. Se dan cuenta que y hasta es capcioso muchas veces, es decir, no nos estarán queriendo retardar y adormecer, y tenemos que despertarnos y entender que tenemos todos una función, sin duda que es así. Entonces, y aparte otro dato más que ahí también nos compartían, pueden compartir un basural a cielo abierto, puede propagar más de 100 enfermedades diferentes. Y no se imaginen que los basurales están en la luna. De cualquier pueblo o ciudad, acá de la de Buenos Aires hablábamos 30 kilómetros, pero perjudicando a la gente que vive en Berazategui durante décadas, podemos decir. Y así cada uno en su pueblo. Yo vengo de un pueblo de Córdoba, estaba a 1 kilómetro literal de mi casa el basural a cielo abierto más grande que yo conocí cuando era pequeño. Entonces ahí uno empieza a dejar de vivir fantasías y vivir realidad, y entender que el medio donde vivimos es si lo cuidamos, si los disponemos, y es responsabilidad de todos, y no hay granos de arena en esto, ni hay premios en esto. Hacer las cosas bien es lo mismo que hacemos en nuestros hogares. Nadie tira la basura en el fondo de su casa porque no lo hace, ni nadie espera un premio por no tirar la basura en el fondo de su casa, simplemente la desecha donde debe y no espera un premio. No hay premios por hacer las cosas correctas en esto. El premio va a ser vivir en una vida más sana. Los países que están transitando modos de vida más sanos se ve reflejado en todas las áreas de su salud y su economía.
Y bueno, ahí es la decisión que cada pueblo, cada ciudad, cada lugar donde nos esté mirando, quiere andar, quiere transitar. Es importantísimo desde los municipios lo que veníamos hablando, Belén. Estas campañas de información, si las tienen que hacer las organizaciones, no está mal. Pero si hay falencias del Estado, si hay desinformación para que los ciudadanos puedan actuar, en medio de esta campaña, Belén, vos lo viste, las preguntas que nos llegan son las más básicas que la gente desconoce. Entonces quiere decir que si queremos cambiar una realidad de esa cantidad de basurales a cielo abierto, de esa gestión de residuos, de esa conducta en los hogares, en los diferentes lugares para ese tratamiento de residuos, hay que informar, hay que hacer campañas, hay que educar, hay que andar todos esos caminos. Sí. así es, y que cuando tocamos esta temática, no solo estamos hablando de cosas inanimadas, sino que en el medio hay personas, en el medio hay ciudadanos que se encargan de estos recuperadores y estas recuperadoras urbanos, que todos los días tienen contacto con estos materiales que nosotros sacamos de nuestra casa. Hace un tiempo teníamos otro vivo con Fran y hablábamos de la problemática que es tener contacto con los residuos de nuestros hogares, a las personas que se encargan de recolectarlas, digo. También es un factor de riesgo grandísimo en un contexto de una pandemia, en el contexto de un virus que es altamente contagioso. También digo, ahí hay unas personas que están todos los días desprotegidas y no cuidadas por el Estado. Sin duda, sí. Y pero pensémoslo antes de la pandemia también. Si los estudios dicen que de los basurales hay más de 100 enfermedades posibles, nosotros estuvimos un tiempo atrás en Mar del Plata, que Mar del Plata tiene una lucha sobre la injusticia que comete el municipio. El 7% de los impuestos del ABL del municipio debe venir para toda esta temática. En cuanto a la gestión de residuos, no llega. Y los que hacen la separación son más o menos entre 500 y 600 familias, ni siquiera hay datos reales, que trabajan directamente sobre el basural caminando sin ninguna medida de protección. Ninguna. Ellos son los que generan beneficios para todos, porque todo ese material con el cual ellos ganan monedas, injustas monedas, y exponen sus familias y su salud, después va a parar a bajo costo a las empresas, beneficia a los municipios y favorece el medio ambiente a todos, porque es algo que ya no se entierra, toneladas y toneladas que no se entierran, que vuelven a meterse al mercado. Entonces, pero nadie vela por ellos y están invisibilizados y es normal verlos, familias enteras. No me diga nadie, no solo en medio de la pandemia, que no vio nunca familias enteras pararse al lado de un contenedor y revolver. Familias enteras, o personas metidas hasta el torso, que se le ven solo los pies, metidas adentro viendo qué pueden encontrar para sobrevivir. Entonces es una lucha injusta, no es sano, y en medio de la pandemia nosotros tenemos posibilidad de favorecer todo eso de una manera que separando nuestros residuos, y esa acción que nosotros realicemos, esa acción, los va a beneficiar a ellos, pero nos va a beneficiar a todos, porque si no se propaga el virus, todos somos beneficiados. ¿Cómo lo hago? Separo mis residuos, de una manera solidaria, pero correcta, que no hay premios en eso, haciendo lo que debo para que todos seamos beneficiados, nuestros hijos, uno mismo. Entonces la separación en origen, en nuestro hogar, de esos residuos, nosotros inclusive tenemos ya con todas las organizaciones trabajando en higienizar la bolsa desde arriba para cuando uno lo saca, dependiendo de donde uno viva, ellos la toman con la mano y se pueden llevar toda esa bolsa con los materiales reciclables sin necesidad de revolver en la bolsa negra donde están todos los desechos de nuestra actividad en el hogar, evitándoles esas enfermedades, tiempo. Y si uno ve estamos trabajando en estadísticas, en los valores que ellos reciben por esos materiales que venden, en lo que ganan diariamente. Cuando uno se empieza a indagar en eso, creo que no hay una actividad laboral en la Argentina tan dañada, tan invisibilizada, y también son agredidos, son discriminados.
No hay para mí una actividad en la República Argentina digna que favorezca a tantos y con tanto daño arriba. Así es. Recién tenía chance de participar en una reunión del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, ¿no? Donde con la temática de los destinos sustentables tenían una reunión y la voz de estos recuperadores urbanos decían: no queremos ser beneficiarios, sino que queremos ser actores de las políticas que nos cuiden. Y esto me parece importantísimo, no solamente incluirlos, sino darles el espacio, porque ¿qué persona más capacitada para conocer los materiales, para conocer de qué manera se produce, para conocer de qué manera se separa, que una persona que ya está trabajando de manera informal, ¿no? Estás ahí solucionando una cuestión de darle protección laboral a una persona, y darle también el espacio para que explaye su experiencia. Y otra de las cosas que escuchaba en esta reunión es que con el contexto del COVID, era la primera vez que muchos trabajadores de los recuperadores urbanos tenían una ayuda del Estado. Y me partió al medio, porque digo, es la primera vez que muchas personas recibían el reconocimiento de ser trabajadores y trabajadoras. Y siendo que son tan vitales en la cadena de la recuperación, que ellos son los que se encargan de hacer el trabajo sucio para que las empresas tengan recursos económicos, porque no hay que olvidar que eso que están recuperando es dinero que luego reingresa al sistema, que luego genera ganancias. Vos me contabas la cantidad de materiales que se compran por moneditas y que después las venden a precios altísimos para los que producen en las empresas. Digo, hay alguien que está pagando el costo y lo están pagando con su salud, lo están pagando con su dignidad. Digo, el poder reconocerlos como trabajadores y trabajadoras me parece que es urgente, que ya hay, digo, movimientos, pero todas las conquistas que tuvieron fueron porque salieron a las calles, porque se movilizaron, porque se hicieron oír. Sí, nadie les regaló nada, claramente. No, inclusive tenemos municipios que no lo han hecho por elección propia, sino las situaciones que ha habido los han llevado, como la Ciudad de Buenos Aires. La interacción con el llevar la basura a los municipios linderos les generó una precisión tan grande que tuvieron que ponerse en campaña desde hace muchos años y actuar sobre esto, generando cooperativas que tienen algunos sueldos que son la mitad del sueldo mínimo. O sea, nadie debe ganar por abajo del sueldo mínimo en la ley. Vos sos abogada, lo sabés, todos lo sabemos. Sin embargo, ganan la mitad de un sueldo mínimo. Entonces, aún lo poco que se ha hecho es injusto todavía, no es correcto, porque para los peligros que están expuestos, la verdad que ellos deberían cobrar muchísimo más de lo que cobran cualquier trabajador en otras áreas, siendo los peligros que están expuestos y las medidas de seguridad que deberían tener, el apoyo, la cantidad de horas menor que deberían trabajar y todo lo que uno podría hablar. Ni siquiera son reconocidos y están invisibilizados. Y uno los ve en medio de la pandemia, a pesar de que los recolectores urbanos, los cartoneros, como les decimos, aunque eso está cambiando, siguen saliendo. Uno dice, no deberían salir en momentos donde todo está paralizado, donde no correspondería. ¿Quién le puede decir a esas familias que no tienen para comer? Nosotros, en una de las familias que visitamos en Mar del Plata, que eran del basural, de 4 integrantes de la familia, uno solo tenía documento. Olvídense del IFE, olvídense de nada. No cobraban nada de todo eso, porque el que tenía documento era un nene encima. Y los padres no pueden hacer documentos, no pueden hacer trámites a nombre del nene si no tienen esos documentos. Entonces son realidades. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quejamos? No. Deben intervenir los municipios para cambiar las realidades. Creemos desde todos nosotros, desde estas organizaciones que estamos trabajando en esta campaña nacional, que la fuerza está en los municipios. Estamos trabajando en un proyecto inclusive para presentar a los municipios para que vean que a través de los años que tenemos de trabajo de Rocambide y toda la interacción que tenemos con estas organizaciones es real. Se puede hacer campañas, informar, concientizar, abrir un panorama para que la gente se sume, que esos residuos ya no se tiren, no se entierren y vuelvan. Y en este caso vuelven
como un producto nuevamente, en el caso de las bolsas podríamos contar muchos más, y vuelven nuevamente como un producto en una economía circular. Entonces, si pequeñas organizaciones unidas, con muchísima gente, pero unidas en fin, pueden lograr algo sin recursos, ¿cómo no lo van a lograr los municipios? Y de hecho hay muchos municipios que están dando ejemplo en esto y que es posible, han demostrado que es posible. Vos sabés que al principio de la charla ponía el caso exitoso de lo que es Pergamino en relación a la gestión de residuos y ellos tienen algo muy particular que es la separación incluso hasta en orgánicos. Tienen un compost comunitario que luego utilizan para fertilizar los canteros del municipio. Y hoy entre esas cifras que veía que de Acumar y del SEAMSE más precisamente, el 52% de los residuos que llegan al SEAMSE son compostables. El 52%, es muchísimo. Solamente el 14% son desechos y el 34-35% eran productos que se podían reciclar y volver a la economía en forma de esta economía circular que recién mencionabas, que son recursos económicos. Pero también me interesa mucho que podamos empezar a tener esta información, pero creo que ahí la educación ambiental es vital, esa educación ambiental que debe venir de nuestro estado, de nuestros municipios, de nuestra provincia, debe estar presente en todos los sectores, debe estar presente tanto en los sectores formales como en los no formales, y que de hecho, siempre lo digo y muy esperanzada, veo que en esta gestión del Ministerio de Ambiente hay una intención de generar un espacio donde la educación ambiental ocupe un eje y un centro en los colegios, en las secundarias, en las universidades, y espero que se pueda llevar a cabo porque no podemos exigirle a la gente que separe sus residuos si no saben ni siquiera de qué manera se separan los residuos. Esto que recién vos mencionabas, que es algo muy sencillo de decir, bueno, primero reconocerlos, ¿no? Tener contacto con lo que estoy yo generando día a día. Y una vez que los reconozco, decir, bueno, decido separarlos. Si mi municipio tiene recolección diferenciada, buenísimo. Pero aún si no lo tiene, poder decir, bueno, lo saco en un horario diferente que pasa el camión porque sé que a esta hora va a pasar una persona con un carrito. No, yo vivo en Lanús y lo veo muy seguido, digo, personas que salen con un carrito, con una bicicleta, a veces con caballos, y esta educación ambiental que tiene que estar presente en cada uno de los ámbitos, también tiene que estar en estas personas que están realizando estos trabajos, digo. Me parece vital que se empiece a dar importancia, que se le empiece a dar relevancia, pero no podemos, como decía recién, no podemos exigirle a las personas responsabilidad si no tienen conocimiento de lo que deben hacer. Sin duda, por eso cuando uno habla e informa desde un gobierno, tiene que entender, ellos deben entender claro cuál es lo que le pueden pedir a la gente y cuál es la función de los gobernantes, de los municipios, para proveer a la gente de información y de todo lo que necesita para llevar adelante la tarea. Hay municipios que inclusive han pasado por los hogares dejando los tachos para que la gente lo haga. Entonces, bueno, desde Roca en Vida sabemos que es posible, muchos años trabajando en esto. Ahora la campaña que está interactuando con jóvenes, un gran momento que todos hablan de los jóvenes, con niños, con adultos, todos estamos involucrados en esto, nos damos cuenta muy fácil, porque uno dice, vamos a poner un ejemplo el más cercano mío, porque es mi nena, es la que vive conmigo, pero tiene 2 añitos y 4 meses, y ella ya sabe dónde va cada cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay marcha atrás, que es muy simple, y no es las generaciones futuras, es inmediato. Porque si uno les enseña a ellos, ya un hogar automáticamente se transforma en un lugar que produce separación de residuos. Pero hay una interacción necesaria de los padres, pero también hay una interacción necesaria del Estado donde fomente que todo eso se aprenda, se enseñe. Si esto se enseña en los colegios primarios, si se enseña en la secundaria, si hay campañas para que esto se lleve adelante, si hay facilidades, entonces todo empieza a cambiar, que es la tarea que venimos haciendo hace muchos años. Creo que sin duda que la clave está en eso y sabemos que funciona y es absolutamente posible.
Sí, y retomando un poco el concepto de que me interesa mucho también el tema de esta economía circular, digo, tiene un motivo de ser. Al utilizar materiales que ya se encuentran presentes en nuestros residuos, estamos evitando extraerlos, estamos evitando generar nuevos plásticos que el primer plástico que se fabricó todavía está presente porque no se degradó. Digo, hay materiales que son mucho no sé, hoy leía que los materiales compostables tardan de 8 a 12 meses en biodegradarse, ¿no? Llámese los restos de comida, llámese algunos papeles o diarios, pero el plástico, el primer plástico que se fabricó, probablemente todavía esté presente en nuestra tierra y tardan cientos y cientos de años y no sabemos si se van a degradar, de hecho. Nunca vimos todavía un plástico que se haya degradado. Y me parece interesante que lo que propone esta campaña, que está impulsando Rocan Vida junto con una serie de organismos y de esta comunidad, para poder empezar a concientizar de que la separación de residuos se puede hacer, es sencilla y que si no tenemos una recolección diferenciada en nuestro municipio, debemos exigirlo. Sí, claro. Lo de la economía circular, muchas veces organizaciones medioambientales creo que tenemos que entender la urgencia y me ha tocado hablar con algunos y entrar en temas filosóficos hasta el punto de decirnos, la palabra medio ambiente está mal, porque, y yo digo, la verdad que si el muerto se te está muriendo, ponerte a decir si el lunar que tiene, después se lo tratamos, sí, tratemos lo que tenemos que tratar. Si se está muriendo, démosle oxígeno. Entonces, no digo que no esté bien actuar en todas las áreas, pero creo que hay urgencias, como cuando uno va a un hospital, la urgencia es lo primero. Entonces, tenemos que entender que en el momento en que el mundo, que el país, que nuestra ciudad, que nuestro barrio está viviendo, hay urgencias y deben ser tratadas como de manera prioritaria. Y tampoco podemos comparar, no, porque en Suiza como o acá o allá, no, porque la economía de cada lugar es diferente. Por supuesto que en un hogar donde alquilan, donde viven de una manera muchos en un pequeño ambiente, uno le diga, no, tenés 4 tachos y que lo ocupe media cocina, y va a ser una realidad muy dura y tenemos que ver cómo eso se puede llevar adelante. Entonces, tenemos que entender la posibilidad de todos. Muy posiblemente sean 2 latas de pintura y 2 bolsas, y la bolsa no sea comprada. Y bueno, pero trabajemos en que todos tengan posibilidades. Esa es un área fundamental. Cuando uno habla de la economía circular hay muchísimos debates también. Pero la realidad es esta. Expliquémoslo en palabras simples. Nosotros decíamos recién 200.000 toneladas anuales a Argentina solo de PET. PET es el envase plástico, vamos a suponer, de las gaseosas. Hay más. Digamos el de las gaseosas. ¿Qué sucede con esas 200.000? Solo el 30% vuelven al mercado y las otras se entierran. El año que viene va a demandarnos 170.000 toneladas nuevamente que se vuelvan a producir de los recursos naturales y se vuelve a dañar. ¿Para qué? Para enterrarlas. Si lo vemos esto como una economía en una familia, es decir, si seríamos una familia y uno dice, che, solucionemos esto, ¿para qué voy a tirar algo que lo voy a comprar? Entonces, cuando uno no lo piensa como personal y dice, no, esto es un problema de otro, comienzan a suceder todas estas cosas. Nosotros debemos entender que es un tema de todos y que en un país, hablemos ahora de Argentina porque estamos acá, y si alguno está en otro lado escuchándonos, que lo piense desde su lugar, todas esas toneladas que se tiran tenemos que trabajar en que no se tiren más, porque va a favorecer nuestra economía y nos va a facilitar las cosas a todos y va a evitar que nuevos recursos sean extraídos. Entonces es muy simple, es maravilloso todo esto. Tenemos que trabajar en eso. Rocan Vida, para dar un ejemplo concreto, ya lleva 2.600 toneladas que vienen a ser 2.600.000 kilos de materiales reciclados. Se empezó hace más de una década con algunas cosas y fuimos hasta ahora que vamos recibiendo 8 elementos, que es un tema simplemente por una cuestión de espacio. Y podríamos más, y sí, es una cuestión de espacio, es lo que se pudo hacer hasta el momento, y es maravilloso. Pero demostrando de manera efectiva que eso que entra
puede ser revalorizado nuevamente, en el caso de la bolsa, por decir algo, y ese material que la misma gente trae luego cuando compra la bolsa para seguirse sumando a la campaña, para apoyar todo este trabajo maravilloso, recibe la bolsa en la mano y dice, yo fui parte de esto. Entonces es una demostración muy simple de cómo pequeñas organizaciones mancomunadas y determinándose a hacer cosas, están demostrando que es absolutamente factible. Absolutamente factible. Entonces, las organizaciones, no solo los gobiernos, sino las organizaciones que trabajan por el medio ambiente, también somos responsables de accionar sin quejas. No decimos que uno no debe visibilizar los problemas, tenemos que visibilizarlos, por supuesto, y acompañar todas las injusticias, pero debemos también proponer respuestas, porque nadie le va a sacar a un empresario las ganancias si no propone una opción en el cambio. ¿Cuál es la opción? No van a dejar de producir, porque en el mundo no se puede dejar de producir plástico de manera inmediata, porque si no, no podríamos seguir con nuestra vida adelante. Todo lo que tenemos constantemente tiene plástico. Es un proceso en el cual debemos trabajar y evolucionar. Hay una maceta que estamos presentando en estos días que tiene que ver con siembra en espacios reducidos, con todo un concepto. La maceta es un polímero vegetal. Es una opción al plástico. ¿Qué quiere decir? La solución no. Porque si las toneladas de plástico que tenemos en el mundo las pasás a alimentos, no, encarecerían los alimentos. Pero haciéndola con un concepto, razonando, planificando, es factible también. Hay caminos que hay que andar y son los caminos de la propuesta. Y muchísimas organizaciones como nosotros, que venimos trabajando hace años, demostramos que es absolutamente posible todo esto. Sí, sí, y que este trabajo que se está realizando también está generando estos recursos. Digo, no es posible y genera recursos, es posible y está generando trabajos, es posible y puede generar trabajos con inclusión de las personas que usualmente se encuentran marginadas por este sistema de uso y de descarte. Digo, creo que es momento de empezar a un poco volver a las bases, ¿no? El volver a la bolsa cuando vamos a comprar al supermercado, a cambiar el envase de plástico por un envase de vidrio, pero si incluso yo debo o tengo que consumir productos que tengan un envase de un solo uso o un envase desechable, bueno, entender que eso va a generar una consecuencia y que esa consecuencia ya la conocemos, es contaminación, es exclusión, es seguir profundizando las marginalidades, pero esto que viene a proponer Roca en Vida con esta campaña por menos residuos me parece súper interesante. Estas bolsas están realizadas con un 65% de material reciclado, ¿no, Fran? Ya llegamos al 65%. El tema del porcentaje tiene que ver con la calidad de la bolsa. Uno no puede aumentar el porcentaje indiscriminadamente y que la bolsa sea mala calidad, como esas bolsas que uno compra a veces que se parten, tienen mal olor porque tienen residuos orgánicos, restos orgánicos. Entonces, ese es un trabajo que es fundamental. Y algo que tiene que ver con lo que vos decías, Belén, recién, nuestra responsabilidad al consumir es fundamental, porque si yo genero menos residuos, hay menos residuos para sacar. ¿Y en qué? Por ejemplo, las bolsas de Roca en Vida vienen con una pequeña etiqueta, solo minúscula, necesaria, porque hay que contener las bolsas, y es de papel reciclado. Entonces, ese es un concepto. Como uno podría decir, bueno, si voy a una tienda y están las papas embolsadas y las papas a granel, me llevo las papas a granel. Y bueno, ahí es como uno va y con mi bolsa reutilizable. Es ahí como uno quiera andar el camino. El camino es que todos sumemos voluntades, generemos hábitos sanos en nuestros hijos y trabajemos con eso, porque todos somos afectados cada día por lo que hacemos. Eso no hay ninguna duda de eso, Belén. Bien, bien, me parece. Voy a mirar el reloj. ¡Wow! Se pasó volando, pero también me gustaría que todas las personas que están mirando este vivo sepan que Roca en Vida tiene esta campaña a lo largo de todo el país, ¿no? Ya se está sumando la provincia de Tierra del Fuego, si no me equivoco, en Ushuaia, ya con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Varias Ayer estuve provincias hablando hay. varias provincias.
y que incluso cada provincia tiene una conflictiva diferente. Cuando anunciábamos la campaña, una de nuestras compañeras de Santiago del Estero decían, acá no hay recuperadores urbanos, pero sí creo que en algún municipio cercano lo hay. Digo, cada municipio tiene su conflictiva, y si están interesados e interesadas en llevar esta iniciativa, ¿no? Me gusta mucho la campaña que tiene Rocan Vida con la bolsa verde, esa bolsa verde que como consumidora tengo que decir que son súper económicas. Vos vas a comprar al supermercado esas bolsas de nombres famosos y te matan con los precios, te matan con los precios y sabiendo que estás consumiendo algo que se realizó con otro espíritu, consumiendo algo que se realizó con otra idea, ¿no? Con esta economía circular que queremos que se empiece a introducir, ¿no? Desde estos pequeños cambios, y vuelvo a decir, que estas bolsas no solamente son un contenedor, sino que también es una actitud política de decir, bueno, yo no quiero ser parte de esta economía del descarte, ¿no? Esta economía del descarte que la tenemos todos los días. Pero vuelvo a insistir que las bolsas, tanto las verdes como las negras, también nos permiten visibilizar la campaña, y hay muchos de nosotros, yo todavía me tienen que llegar mis bolsas, pero de sacarme una foto con mi bolsa verde y etiquetar a mi intendente o a mi intendenta si es que en mi municipio todavía no hay una recolección diferenciada. Poder plantear que es posible, poder plantear que hay una alternativa y que es necesaria y es urgente, porque las conflictivas en relación a la gestión de residuos urbanos está presente todos los días en nuestros hogares. Y creo que no estamos, siempre lo decimos, que la crisis ambiental nos está demandando que aceleremos nuestros pasos en nuestras decisiones, ya sean nuestras decisiones cotidianas en nuestros hogares, pero también en llevar nuestros reclamos a las personas que están a cargo de tomar las decisiones. Entonces, que cada una de estas personas que está ahí terminando de ver este vivo pueda llevarse esa carga, de decir, bueno, yo le mando un mail a info@roncavida.com.ar, encargo mis bolsas, arrobo a mi intendente, arrobo a mi intendenta, y le pregunto, ¿y por qué no tenemos una recolección diferenciada si es que trae tantos beneficios? Es una cuestión presupuestaria seguramente, pero necesitamos instalarlo. Digo, si hay dinero para publicidades y para cosas que no tienen tanta relevancia, necesitamos que nuestros municipios tengan una recolección diferenciada, y creo que esta campaña que viene a proponer Rocan Vida es un puntapié, es un comienzo, y que creo que va a hacer mucho ruido, y espero que haga mucho ruido. Sí, estamos trabajando todos unidos en eso, así que, y si vivís en un municipio que la recolección es hecha, perfecto, sumarte es maravilloso, y si no tenés la bolsa Rocan Vida no cambia nada, donde estemos, sumarnos ahí con la bolsa verde para que los recolectores puedan llevarse nuestros materiales separados, sumarse a la campaña porque potencia, afectar a vecinos, amigos, es hermoso todo lo que podamos hacernos, así que nada, hay unas 10 organizaciones involucradas en todo esto, y bueno, y después muchísima gente de toda la Argentina dispuesta, y seguimos haciendo cada día, demostrando que es posible. Bien, bien. Bueno, Francisco, te queremos agradecer por este tiempo. Invitamos a todos y a todas que sigan a @rock y vida, con una Y, y que sigan las novedades, porque esta campaña creo que va a hacer mucho ruido y necesitamos que lo haga. Así que muchas gracias, Francisco, gracias por tu tiempo y gracias por esta siembra incansable que tenés. Y bueno, en otra oportunidad nos contarás acerca de los proyectos de Rocan Vida, que hoy no tuvimos chance de hablarlo, pero en relación a las cocinas, en relación a las estufas que están desarrollando de bajo costo y que vienen a solucionar también problemas para las personas que menos recursos tienen. Así es, así que todo lo pueden ir viendo en las redes y sumarse. Gracias a todos, si no, hay todo un equipo inmenso que todos los días trabajamos para que esto se lleve adelante, Belén incluida. Bueno, muchas gracias, Francisco, te mandamos un abrazo enorme. Hasta luego, saludos a todos. Bueno, gracias a todas las que se sumaron.